Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro sobre la mesa. Primero que nada, saludar a mi compañero de panel. ¿Cómo estás, ¿Cómo Pepe? estás, Andrea? Un gusto reencontrarnos nuevamente acá en este estudio. Hoy tenemos la particularidad que a Gonzalo le tocó trabajar, así que invitamos a Gonza a mandar su saludo. Buenas, buenas. ¿Qué dice la gente sobre la mesa? ¿Nos tomamos un matecito? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que el loco no podía estar ahí con nosotros porque estaba laburando? Bueno, esta semana me tocó trabajar a mí, así que no voy a poder estar compartiendo la mesa con los compañeros y compañeras de sobre la mesa, así que les mando un abrazo gigante a todos y a todas y vamos arriba. Salud. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Dayana Pérez, diputada por el Frente Amplio. Un gusto tenerte acá. Bueno, buenos días para todos, para todas, para ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, por suerte pudieron estar acá, a pesar de que ya habíamos coordinado por otro día, pero bueno, pudieron estar acá. Muchísimas gracias, Dayana, por acompañarnos. Y bueno, la verdad que vamos a empezar con algunos temas bastante preocupantes para la sociedad, para la sociedad en conjunto, porque precisamente estos temas de los cuales quiero saber tu opinión no solamente como legisladora, sino como mujer, como feminista, que venís de la rama sindical, que todos sabemos el compromiso que tienen los sindicatos con este tipo de cosas. Hay una fuerte preocupación por los representantes que se suponen que tiene que ser el modelo a seguir como ejemplo, y preocupa muchísimo el caso de Moreira, de las pasantías, preocupa muchísimo el caso de Penades, el caso de que una joven haya denunciado una violación en una fiesta del Partido Nacional, que luego se termina levantando esa denuncia, por parte de la joven, quizás por lo que se deja entrever, bajo presiones levanta esta denuncia, y la verdad que preocupa muchísimo que estas cuestiones se estén tratando hoy por hoy en la sociedad, más viniendo de parte de lo que son intendentes, diputados. O sea, ¿cómo lo ves vos esto y cómo lo ve la fuerza política en su conjunto, verdad? Bueno, sí, son varias cosas. En realidad, lo que está pasando, hay casos que ya son más viejos, digamos, que igual son preocupantes, que es verdad que ha quedado bastante tapado, han saltado nuevos casos como el de Penadeza y otros casos. Lo que vemos como con preocupación es que en los últimos años lo que pasa es que no hay como un seguimiento de esto, no hay, en el sentido de que hay denuncias muy puntuales que toman mucho pico porque son de personas conocidas o famosas, pero no hay como un seguimiento de, bueno, ¿qué está pasando con eso? Bueno, la denuncia del Partido Nacional, por ejemplo, salió también después de mucho tiempo, que había sido archivada, pero hay otra cantidad de denuncias y otra cantidad de situaciones que están como olvidadas, o toman el momento que se hace, toman como la instantaneidad de las redes o de la prensa, y después quedan olvidadas. Y lo que está viendo es como eso, como una falta de seguimiento y de saber en qué están las situaciones, y un como desamparo también, ¿no? Pasa mucho que también es parte capaz de que no se sepa mucho, que la gente nos anima mucho a denunciar este tipo de cosas, y menos cuando hay tanto poder detrás. El caso más común ahora es el de Romina Celeste con Penades, que digamos que ella es una persona que tiene cierto respaldo en redes, que sigue sosteniendo que es del Partido Nacional y sale fuerte y ha sido respaldada por mucha gente, pero no es fácil salir a denunciar a gente que tiene un peso y un poder en la política y en la sociedad importante. En el caso de Moreira, ni hablar, ¿no? O sea, de hecho fue electo intendente después de eso de vuelta, o sea, que de vuelta, eso es increíble, ¿no? Porque meter dentro de la fila del partido. Exactamente, entonces digo, habla mucho de cómo se construyen esos partidos, sobre todo, ¿no? Tienen un nivel de impunidad los hombres importantes, que el Frente Amplio ha tratado de trabajar eso, tiene un protocolo de violencia política, digo, para la parte interna, digamos, ha tratado de trabajar eso con sus compañeros y con sus pares, que no es lo mismo que se ve del otro lado. Menos en el Partido Nacional parece, porque parece que son todos los casos de ahí, pero nada, es eso, es una preocupación de que no hay seguimiento de los casos, hay como cierto desamparo de la justicia también un poco, y el cuidado también, ¿no? Porque esto de que todo sea mediático también expone mucho a las personas, si bien sirve para que la gente se anime, como el caso de Romina Celeste, el tema de la publicidad animó a gente a hacer denuncias a otras personas que parecía que habían sido también expuestas a lo mismo. También vulnera mucho más a la víctima. Y si vos no tenés un sistema y una contención del otro lado como que le apoye y acompañe, también la pone como en ese doble lugar. Creo que se ha desgastado eso en estos años,
Y nada, son situaciones que son horribles, que nosotros tratamos de trabajar para eliminarlas, pero que lamentablemente pasan, y creo que hacer es tener mejor sistema de garantía, controles y bueno, y acompañar a que hayan denuncias y intentar cambiar un poco ¿Qué la tipo de parte controles política. crees que se pueden hacer para que este tipo de personas no lleguen al poder? O precisamente, porque en realidad creo que ese es el punto, ¿no? De que uno elige dentro de la sociedad los mejores representantes para que estén en determinados puestos, y resulta que esos supuestos mejores representantes terminan siendo el espejo de lo peor de nuestra sociedad. Y cómo nosotros como ciudadanos podemos enfrentarnos a estas circunstancias. Y como en algunos lugares está naturalizado eso, ¿no? Eso. Porque el caso Moreira, no importa No qué importa. haga, sigue liderando Sí. el sector, ¿no? Sí, ahí me parece que lo principal, sin meterse mucho en la parte interna de cada partido y eso, es cómo uno elige, porque la mayoría son electos dentro de sus organizaciones para ser los representantes de sus partidos o sus organizaciones. Lo primero es trabajar eso, esto que yo decía, de que el Frente tenga un protocolo de violencia política y que haga un seguimiento de quiénes son sus candidatos, bueno, qué historial tienen, cómo se comporta, pues la militancia con tus compañeros y tus compañeras son los que te definen a lo largo, ¿no? O sea, bueno, cómo ha sido tu carrera es lo que termina definiendo. En estos lugares no pasa, o sea que ahí podría haber como un lugar de control, bueno, ver que, porque la parte más como formal se puede ver cuando se mandan nombres a la corte, bueno, si tiene denuncias, siempre y cuando sean penales o sean medidas cautelares y eso, hay una parte legal que está en la Constitución, si tiene denuncia, un proceso no puede ser. Pero lo más complicado es el filtro político, es el de verdad, ¿no? El filtro político es donde los actores, el que pone o arma las listas, o el que elige tal representante, o la que elige, que en la mayoría de los partidos son varones, por eso digo el que elige, diga, este no, porque, bueno, esta persona es complicada, tiene este antecedente, tiene tal denuncia, o pasó esto. Eso no pasa. Entonces me parece que es el primer control que tendrían que tener los partidos, ser mucho más sensato y decir de verdad, bueno, me sirve Moreira porque van en Colonia, sí, pero también en realidad la señal que hay para afuera es que no, porque tengo este problema, ¿no? Bueno, para mí es un problema muy interno y de las organizaciones de qué deciden políticamente exponer y qué no, y cómo juegan, ¿no? Tal cual. Yo quería tocar contigo otro tema del que has trabajado mucho y que está hoy también en la tapa de lo que es la opinión pública, que es el tema de tenencia compartida, de la ley de convivencia de la crianza. Contanos un poquito en qué está el proyecto. Ha tenido una prórroga para seguirlo cuestionándolo, pero ¿cómo viene definiéndose eso y qué tanto pesa las declaraciones de las instituciones como UNICEF y otros que se han sumado a esto? Bien, sí, el proyecto de corresponsabilidad de la crianza, y tenencia compartida, en teoría se votaría el miércoles 19 a las 10 de la mañana. La semana pasada votamos una extraordinaria para eso, porque bueno, hay como un apuro por parte del gobierno sacarlo, si bien salió en comisión en diciembre del año pasado, de la Comisión de Constitución y Códigos, y no tenían apuro, ahora de golpe, bueno, hay como un apuro, no sabemos si es por parte de las negociaciones de reforma de la seguridad social o... Yo creo que perdóname que te interrumpa, pero creo que este gobierno, todo aquello que quiere que la ciudadanía no se entere o que no tenga los plazos para enterarse bien de qué se trata, apura los procesos con el fin de que, bueno, vamos a votar esto antes que la gente se entere de qué se trata, como la reforma jubilatoria y este tema que la compañera te pregunta, que está muy bueno que la ciudadanía. Y lo toman como una moneda corriente aparte de intercambio para llegar a los fines que buscan, ¿no? Exacto. Sí, ¿qué tal? Lo bueno que ha tenido esto de que se ha ido cambiando es que nos da tiempo de organizar más, de movilizaciones, ¿no? De tratar de convencer a la gente también de que el planteo de la ley esta modifica, la mayoría de sus artículos, tiene 13 artículos, modifica el Código del Niño y Adolescente, o sea, es casi toda una modificación del 2 al 6 o 7, modifica todo el articulado del Código del Niño y Adolescente, que tuvo mucho trabajo Uruguay, tuvo más de 20, casi 18 años de trabajo para armar ese código, para entender después de que la Convención de los Derechos del Niño entiende que el niño es un sujeto de derecho único, ¿no? Y que tiene que un interés superior para el trato con el adulto, con el mundo adultocéntrico, digamos. Uruguay tomó esa convención y empezó a trabajar en un código que llevó mucho tiempo. Tiene una última modificación de 2019 que fue votada por unanimidad además. Entonces es un código que tiene mucha norma para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta ley modificaría en gran parte ese código. Sobre todo cosas muy puntuales que tienen que ver con las visitas, el régimen de visitas en caso de cuando hay medidas cautelares, el régimen de pensión alimenticia, que me parece importante porque es parte del trasfondo de
del proyecto de ley, y el tema de que expone a más tareas, digamos, a los defensores públicos y al servicio de justicia sin recursos, ¿no? Porque también va de la mano de esto, hay la Defensoría, sobre todo pública, viene reclamando muchos recursos. De hecho tiene un llamado ahora pendiente que el Poder Judicial no quiere liberar la plata y tiene como 18. ¿Por qué esta ley exige que haya más recursos? Porque exige una presencia de los defensores de oficio mayor en las de lo pone como un actor mucho más importante en el tema de las demandas. Porque ¿qué pasa? La tenencia compartida existe, no existe de hecho, digamos, existe en un acuerdo, ¿no? Y tiene corresponsabilidad y tenencia compartida, la mayoría de los casos. Sí, de hecho hay muy pocos, es un margen menos del 10% de casos que no logran ni siquiera con una sentencia de un juez. En caso de disputa, lo que se va a hacer es una sentencia de un juez y ahí aparece un defensor de oficio para el niño. Porque la o a veces siempre se arregla en la primera, segunda sesión. O sea, son muy poquitos los casos que hay, que eso está bueno que la gente lo sepa, muy poquitos los casos que hay realmente de disputa por los niños, en los cuales casi que no siempre está bueno decirlo, hay violencia por medio. Sí, además son los más complicados, claramente los que no hay acuerdo es porque hay una denuncia de violencia previa o situaciones mucho más complicadas. Entonces lo que hace la ley ahora es imponerla. Entonces de entrada vos pasás a tener un universo más grande donde vos pasás el defensor pasa a tener más niños, también las mujeres, ¿no? Porque esto también es importante decirlo, que no es lo más políticamente correcto en esto de que querer convencer a veces a la gente de que el proyecto está mal, es que el trasfondo de la ley también es en contra de las mujeres, ¿no? Porque la utilización de la organización que está atrás de esta ley, digamos, que se llama Varones Unidos, que ha tenido otro nombre, que es como una organización bastante internacional, tiene un lobby muy importante en Uruguay, es esto de usar los hijos en contra o en venganza de las mujeres, ¿no? Porque esto que decimos, la mayoría de los casos de tenencia o corresponsabilidad se arreglan. Hay muy pocos que van a un juzgado y no llegan tampoco a un acuerdo enseguida. La mayoría tiene que ver con violencia de los hombres hacia las mujeres y a sus hijos. Y esto de querer o sacarte el niño o exponerte todo el tiempo también es en contra de las mujeres. Porque son las que van a hacer las denuncias a las comisarías, son las que están en los juzgados todo el tiempo, son casi siempre las que aparte están violentadas de forma económica, ¿no? Por los maridos. Son las que están con los niños todo el tiempo, porque los padres estos parecen muy presentes, pero en realidad son presentes ahora. Bueno, en realidad si hay una disputa por la tenencia, los padres no pueden estar muy presentes tampoco, ¿no? No, digo que son presentes en esto de que reclaman más presencia y más querer verlo, pero también es un reclamo ahora, porque no es una realidad. En los hechos no es que están siempre antes, ¿entendés? Ahora sí, ahora que nos importan nuestros hijos o queremos verlos, pero no es un correlato de toda la vida del niño, digamos. Es que cuando se da así, se hacen acuerdos directamente. Exacto, no llegas a esta parte. Y no llegan a ese tipo de situaciones. Si fuera de verdad una convivencia sana y donde el padre de verdad tiene una presencia importante en la vida de los hijos, no llegas hasta instancia de denuncias o situaciones más complicadas de un juez. Entonces, claro, modifica todo el sistema judicial, aparte no es muy clara porque la ley también es bastante vaga en la parte de reacciones, pero con el cambio de las visitas, ¿no? Ahora dejaría ver los niños a sus padres denunciados por violencia. Bueno, eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante, sí, porque acá lo que pasa es cuando hay una denuncia de violencia, ¿no? La mayoría de las veces son situaciones más complicadas, lo que se hace la policía, contacta a un juez por una orden cautelar, y en unas 48 horas se toma un formulario, se evalúa el nivel de riesgo de esa mujer o esos niños o niñas, y en función de eso se vuelve a consultar al juez, y ahí el juez ratifica o no la medida cautelar, digamos, que es un plazo de 2 días, no hay mucho más tiempo. Después incluso hay una instancia, una audiencia, que también tiene que ser dentro de 3 días más o menos, donde vuelve a ratificar la medida o no. O sea, hay un proceso de varias instancias donde el juez ratifica o no que hay violencia, no hay otra más larga, pero hay esas instancias que ratifican la violencia hacia los niños, y es lo que ellos reclaman, por eso este artículo, que esa instancia es muy larga, que muchas veces las medidas cautelares son muy largas y que en el proceso de las medidas cautelares o de que la justicia no falla porque no hay presupuesto, no hay oficiales judiciales, no hay defensores, ellos están sin ver sus niños más tiempo de lo que a veces demanda. Igual cuando se genera eso es porque hay algunas causas que implican que la medida cautelar se mantenga, porque si no ya en 48 horas... Exactamente, es lo que digo, ya tenés la primera instancia siempre, porque esto es importante decirlo, es un cambio de paradigma que hay con el trato hacia las mujeres, niños, adolescentes. La ley de violencia basada en género cambia cómo se empieza a tratar este tipo de denuncias, ¿no? Antes era más difícil denunciar y siempre cuestionar a la mujer. La ley de violencia basada en género, de entrada, cree que hay una denuncia y que es verdad. Entonces yo pongo una medida, después que pongo la medida, evalúo. Pero porque lo primero que tengo que hacer es
tratar de cuidar quien me denuncia y a los niños y niñas que sean los más vulnerados. Entonces pongo esa instancia, pero 48 horas el juez vuelve a ver si hay veracidad, digamos, en esa denuncia. Y si lo confirma, pero hay una apelación, hay 3 días para volver a ver. Y después que lo que ellos reclaman es que lo que decías tú es unos tiempo antes, 10 días antes, 30 días antes de que termine la cautelar, el juez vuelve a realizar una instancia, ¿no? Incluso hay pedidos de seguimiento, de instancias psicológicas para todas las partes. Bueno, el juez vuelve a ver si es necesario extender o no la medida cautelar. Y bueno, cuando pasan estas cosas porque el juez o la jueza entiende que es necesario una medida cautelar. De hecho, los fallos que han sido apelados, que es lo que ellos usan mucho esto de la denuncia falsa, que queremos como sacar esto que no hay denuncia falsa por lo que estoy diciendo ahora, hay muchas formas de instancias de verificar que la denuncia es o no real o basada. Ellos dicen que hay mucha denuncia falsa y que por eso las medidas cautelares también entorpecen ver a sus hijos. Bueno, no es verdad, pero además hay 30 casos de denuncias apeladas por año. No es que hay 1 millón de denuncias apeladas por año, ¿no? Sí, lo manejamos en el programa pasado justamente, que de esas primera negociación entre la pareja va un porcentaje muy bajo a lo que es la primera instancia, muy pocas llegan a segunda y son no más de 30 casos los que llegan realmente anuales a tener esta situación en el año. Es una ley que está prácticamente contemplando a un 0, algo de la población, que encima todavía son casos muy complejos y muy complicados. Como para tratar este tema tan urgente y tan importante. Creo que urgente es lo que apela. Debería decir que alguna gente con poder está dentro de esas 30 personas anuales, porque si no, el resto no tenemos acceso. No hay un poco de lógica. Claro, si no llegaríamos. Claro. Sí, en realidad la ley esta tiene un lobby internacional muy importante, ¿no? Ahora se llama Con Nuestros Hijos No o Varones Unidos, pero en España pasó con Vox también, no sé, es como una agenda bastante consecuente, digamos, que tratan de llevar, y la mayoría son padres violentos y abusadores que lo que buscan es seguir perpetuando esto, y además, esto que decía al principio, vulnerando y como vengando contra las madres, ¿no? Utilizan mucho de que las familias no los pueden ver y se ponen un rol de víctima, pero en realidad hoy tampoco eso es así, porque si hay un familiar que quiere ver al niño y está por fuera el padre violento, el abusador, lo puede hacer perdón, con un intermediario, eso se hace, o sea que tampoco es verdad. Hay un lobby por eso digo, tomó mucho peso, porque hay un lobby muy importante internacional con mucho financiamiento. Es una ideología que intentan poner, porque es un cambio de forma de tratar a los niños, niñas, adolescentes y a las mujeres sobre todo, ¿no? Seguir vulnerando estas situaciones. La ley de verdad tiene, los peores artículos son el 4 y el 6 que tienen que ver con esto, ¿no? El cambio de las visitas y eso. También está la parte el 8, la parte de la pensión alimenticia, que también tiene un reclamo importante en esto de que tenemos tenencia, entonces no te paso la parte que me corresponde, que es la mayoría de los reclamos que hacen, la verdad, los padres cuando reclaman, es la parte de la pensión alimenticia. Eso también lo conversamos, de que no siempre cuando la pareja está junta están los gastos 50 y 50. Hay muchas veces que recaen más sobre uno u otro, a veces por el tema también de que por las mujeres en general requieren los cuidados, entonces evidentemente el ingreso no es equitativo como para después dividir la pensión exactamente a la mitad. Exactamente, sí, esto que decimos, ¿no? Sobre todo las personas que viven violencia en sus hogares, que son como para lo que está más hecha esta ley, porque el universo más grande ya está solucionado con lo que existe hoy en día, o sea, la ley está pensada para el universo en general, digamos, porque ya hoy tiene su solución, está pensado como para este micro número que decimos. Muchas veces viven violencia económica también, ¿no? Entonces, la pensión tampoco nunca va a ser justa porque dependen de esa plata. Pero también se busca eso, se pone. Hoy en día el trámite para la pensión alimenticia es bastante más simple, pone más requerimientos que claramente perjudica más a las mujeres y más pobres, porque hay que ir ya a una orden de un juez o pedir, ya no es tan simple, entonces pone más pasos para poder conseguir la pensión o mantener aquellos beneficios que tienen madres solteras. Entonces digo, esto tiene como varios puntos, la ley es mala en general, pero tiene varios puntos más complicados, desiguales. ¿No? Desiguales y preocupantes sobre todo por la pequeña, como decimos, la pequeña población que abarca esto, pero como todo lo de este gobierno siempre es a la apurada, a lo apresurado. El programa pasado o el anterior que estuvimos tratando este tema, que tú lo habías explicado muy bien, ahora por suerte tenemos una legisladora que nos puede explicar de primera mano también. Otro de los temas que estuvimos tocando, Andrea, fue el tema de la reforma jubilatoria.
en la cual, bueno, tuvimos al compañero Oscar Andrade, que nos estuvo explicando más de una hora los detalles de cada uno de estos puntos, en los que Gonzalito también lo tuviste que mirar por TV. Ahora acá estamos tomando unos mates, te compartimos desde la distancia, te mandamos un abrazo grande, sabemos en todos los rincones que estás luchando siempre, te queremos agradecer también fuertemente por tu militancia, y bueno, quiero tocar un poquito también porque esto que tiene que ver de las pujas de poderes, estos temas que se están tratando, y esta cuestión de cabildo abierto, que lo habíamos hablado en el programa, pero no habíamos interiorizado sobre las demandas de cabildo abierto. Por eso quiero preguntarle a la compañera este acuerdo que llega al gobierno, que sabemos una, que es la más popular, en la que se cambia el cálculo para los últimos, en vez de 25 años de trabajo, los últimos 20 años de trabajo. Eso fue una de las exigencias de cabildo abierto que el presidente acompañó. Pero hay otras detrás. Diana, queríamos saber un poco, interiorizarnos sobre ese tema. Vos me dejas puntualizar un detallecito Sí, antes claro. de cambiar el tema, que quería también dejar claro que si bien las más perjudicadas son las mujeres, porque es con la que se genera habitualmente la violencia, en esta ley que hoy está activa, también se protege en el caso que la violenta sea la mujer. Sí, Que eso también. es algo que también queremos puntualizar, que si bien son Los proporcionalmente los menos casos, no es algo que Que no se atañe solo a contempla. una parte, ¿no? No es Siempre habla de que sea- haya un daño o una violencia para apoyar las dos partes, ¿no? Exacto, Sí, sí. eso quería dejarlo puntual, Sí, es porque verdad. si no queda como que solo es contra los varones violentos, y en realidad si hay mujeres violentas corren los mismos mismos. requerimientos que si fuera varón o mujer. Bueno, ahora sí, Sí. perdón. Importantísimo punto de aclarar. Sí. Bueno, sí, la reforma, bueno, parece que Cabildo en principio acordó eso, que era uno de los puntos más importantes, que quería el de la edad, la cantidad de años para jubilarse. Está el punto de la SAFAP, que parecería que por ahora lo sacarían. Es probable, esto no es oficial, es como una idea que se maneja, pero es probable que lo hagan una ley aparte después, porque no es necesario, se puede hacer por afuera, digamos. Entonces desbloquea la tensión que había adentro. Y bueno, eso es lo que sabe que acordaron. Cabildo supuestamente tiene en su orden, aparte salido bastante el senador Manini Ríos a decir las prioridades que tienen. Tienen varios proyectos arriba de la mesa que se están tratando además como con urgencia, que son sus prioridades y creemos que son el gran cambio que hicieron con el gobierno, que son la de una ley de reparación de víctimas del terrorismo de Estado, que es una lista puntualmente para algunas personas que no están incluidas en las anteriores, el de tenencia compartida y... Hay un cálculo que Cabildo Abierto quiere hacer, que obviamente esto, o sea, se les complica saber a todos, ¿no? En realidad, ni hasta los que estamos atrás un poco investigando, porque es todo tanto lo que quiere involucrar, como pasó con la ley de urgente consideración, más de 500 artículos, todos apresurados, en los cuales incluso quienes juntamos firmas en contra de la LUC, tuvimos que estudiar muchísimo, porque era mucho y todo muy de apuro. Y que creo que eso es un poco la estrategia de este gobierno, incluir muchísimas cosas en cortos plazos para que no se puedan discutir como se tendrían que discutir. Pero por ahí escuché también, corregime Diana si me equivoco, de que el cálculo que quiere hacer Cabildo Abierto con respecto a los militares aumenta un 17% el sueldo a ellos y los pone por encima, o sea, dándole siempre una prima a lo que son los militares, ¿no? Que es la prioridad de Cabildo Abierto, pero más allá de que sea un partido netamente militar, tendría que contemplar un poco también el conjunto de la sociedad. Y eso abrió otra también disputa que salió en los medios, que es el tema de la declaración que hizo Sibila con respecto a minimizar el tema del ejército y achicar lo que son las fuerzas, que eso también generaría un cambio después en cuanto a las retribuciones que tendrían que juntarse para lo que es el BPS, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad que la defensa de Cabildo Abierto sobre todo son los militares también, pero creo que ahora ya entraron en otro modo más campaña y más amplio, ¿no? O sea, en un principio, de hecho vos mirabas los ministerios que tenían y tenía que ver también un poco con esto de pensar en los militares y en la familia militar, como le dicen ellos, pero ahora entró ya en un modo más negociación de campaña de tenso, hasta dónde me das, porque si no me das me voy. Porque fue lo que pasó ahora, ¿no? O sea, hasta lo último, porque era hasta lo último. O sea, el último día que se terminaba, votamos una prórroga para que la comisión siguiera funcionando, que la acompañó Cabildo Abierto y el Frente Amplio solamente, que da hasta el 30 de abril seguir trabajando en la comisión, porque si no hubiese terminado el 30 de marzo la comisión,
que fue lo que les dio margen de negociar, y el Partido Nacional hasta ese día estaba en contra, se votó el 28, estaba en contra, el 28 no, se votó el martes, estaba en contra, y cuando fue la última sesión de comisión, usaron la prórroga porque tuvieron que negociar, o sea, es un minuto a minuto de tensión, minuto a minuto, donde Cabildo Abierto jugó presionando con esos 3 puntos que ellos tenían importantes, de no votar, o sea, Cabildo no iba a votar, si el Partido Nacional o la coalición, la otra parte, no negociaba con ellos, no iba a votar en la comisión, no le iba a votar la reforma. Entonces hay una tensión muy importante con la reforma, porque después de esto pasó que saltó el Partido Colorado ahora a reclamar también sobre eso, ¿qué posición toma ahora el Partido Colorado? Que el Partido Colorado es terrible, ¿no? O sea, lo que pasó, por eso digo que Cabildo ya está en modo campaña, fue que Cabildo mostró que puede tensionar al presidente de la coalición a este punto, ¿no? Su gran proyecto, la reforma de jubilatoria, sí, no te la voto. Porque ellos sostienen que el acuerdo que tenían al principio era de una reforma jubilatoria con el más amplio consenso de los partidos políticos, que no sería lo que está pasando ahora. Entonces, en base a eso, se acuerdan, se mantienen en su postura y no negocian. Tensó tanto que obligó a ceder. Estamos hablando que negó y obligó a Saldain, por ejemplo, a salir a decir que bueno, que los 20 años no era tan malo y que encima servía para la gente más joven. O sea, a un tipo como Saldain, que pensó estratégicamente los 25 años, que pensó la edad, que pensó lo de la SAFAP, porque vuelve a repetir el proyecto anterior, lograron presionarlo a salir a desdecirse 2 semanas después. Y la falla más grande que tiene esto es el tema de cómo financiar todo eso que están planteando, ¿no? Sí, que no hay números todavía. La reforma siempre, una de las fallas importantes que tiene es que tienes errores de cálculos importantes. ¿Cómo se va a financiar todo eso? Pero además tiene errores de cálculo que va a volver a pasar cuando se aplique, como pasó con los 50. Les van a tener que saldar, va a pasar lo mismo con esa ley porque tampoco está hecho bien el cálculo. Va a haber dentro de 30, 40 años, un 50 que van a tener que ver cómo se soluciona. Y es lo que tiene que hacer las cosas en la apurada, ¿no? Es lo que tiene que hacer las cosas en la apurada. Entonces esto te digo, bueno, el Partido Colorado se pone en una disputa también porque vio que Cabildo juega un rol importante, está perdiendo votos, y dije, bueno, fue el primero en negociar, porque recordemos, cuando entra el proyecto y hay diferencias, cuando el año pasado, habla Sanguinetti y todo, diciendo que bueno, que ellos no querían, tenían varios temas para tocar y algunos puntos que querían trabajar. 2 semanas duró el reclamo, acordaron, y ya el Partido Colorado volvió a ser el fiel. Sí, son muy fieles, más fieles que a veces los propios. Incluso es terrible lo que hace a nivel parlamentario. El Partido Colorado a veces es más fiel que sus propios correligionarios de parte del presidente. Pero en 2 semanas ya habían acordado todo. Cabildo no, transó y estuvo hasta el último momento aguantando la toma. O sea, ahora el Partido Colorado dice, bueno, si yo no salgo a jugar, me come Cabildo. Adentro de la coalición, pierdo. Entonces sale a reclamar que bueno, que tiene otros puntos para tocar y para agregar. Podemos decir de que en realidad esto de la reforma es más bien una puja de poderes internos. Y bueno, parece que sí, no parecía. Terminó siendo. Que termina llevando a eso. Diana, tenemos otras preguntas también. Sí. Entre ellos tenemos una pregunta de nuestro queridísimo compañero Gonzalo, que en esta ocasión no nos puede acompañar. Que bueno, te la queremos mostrar ahora. La preguntita que tengo para la compañera es a ver, no es que sea complicada, pero es brava esa de poner en palabras, ¿no? Pero sos joven, sos mujer y estás en un parlamento muy especial, que nos toca hacer oposición después de bastante tiempo, y todo eso se pone con una melange medio complicada, de crispación permanente, sobre todo por parte de los miembros y del oficialismo. Por ende, ¿cómo se siente en tu condición de joven, de gurisa, estar en este parlamento? Y la segunda parte de la misma pregunta es, los jóvenes del FA, suplentes, titulares, me refiero a legisladores, ¿no? ¿Funcionan medio en grupo? ¿Conversan? Porque a veces los viejos lo que tenemos es la sensación de que estamos medio desayornados, y los gurises nos traen a tierra con un montón de temas que nosotros no manejamos. Yo qué sé, se me ocurre tema feminismo, se me ocurre tema ambiente, o sea, por ese lado van los tiros. Salud. Bueno, sí, es verdad que estamos en un momento parlamentario complicado, porque somos oposición. Bueno, me toca particularmente a mí ingresar en el parlamento en el momento en el que somos oposición. O sea que no puedo compararlo, no sé cómo sería el estado para antes. Ahora es bastante difícil porque
esto que veníamos hablando también hoy, de que ellos legislan muy a la apurada y hacen valer mucho sus mayorías también, entonces lo que no se puede negociar, como ha sido algunas cosas, bueno, ahora como la reforma jubilatoria que tuvo muchas negociaciones, es como una pelea perdida, ¿no? Las damos igual, tratamos de salir, tratamos de que salgan los temas, que muchas veces es difícil sacar las discusiones del Parlamento para afuera, y es lo más importante. Tratamos de debatir, tratamos de sacar los debates, pero bueno. Y de informar a la población, que claro, es parte de lo que le falta a este gobierno. Sí, terrible. Y bueno, y hay un blindaje muy grande que nos complica también dar estos debates, pero bueno, tratamos de sacarlo y que nos sea fructífero también como oposición, ¿no? Pero también a uno que está ahí o al resto de las legisladoras o legisladores jóvenes que hay, que también sirva para ir construyendo, porque si es siempre, bueno, ya sé que lo que voy a armar es un videíto para después recortar, porque lo que voy a decir no importa, no va a salir, no tiene sentido. Entonces, bueno, que el sentido sea que podamos ser como esta polea de transmisión y de vínculo con los gurises, con otras cosas. Yo no veo que los demás legisladores no lo hagan, lo hacen. Por suerte hay un parlamento bastante rejuvenecido, por lo menos en el Frente Amplio, que es importante, pero sí ser como esta cosa de, bueno, poder transmitir lo que pasa dentro del Palacio de Mármol, le digo yo, que muchas veces es lo que pasa en la caja y nosotros pensamos que tiene una gran resonancia y en la sociedad no llega. Bueno, poder sacar eso, me parece que es como una tarea importante porque, sobre todo para los jóvenes, por esto que también un poco decía ahí, de que, bueno, nos manejamos diferente a la gente más grande, pero también por un tema de vivencia, de época, de construcción, de todo, de militancia, generación. O sea, no es un tema de ser mejores o peores, es un tema de que vivimos una etapa diferente, tenemos forma militar diferente. De hecho, hay gente más joven que yo que tiene forma militar diferente conmigo y tenemos 5 o 6 años de diferencia. No es una cosa que sea problemas jóvenes o viejos y los intermedios, digamos. Pero también genera como esto, creo que le da como, no sé si más vida, pero sí como más energía y cambia un poco de que, bueno, que el Palacio sea solamente leyes, sea solamente discusiones para adentro. Me parece que le dio como esa vitalidad y es poder trasladar discusiones, ya sea para orgánicas, sino como para otros espacios. Involucrar más a la gente con sí, poder sacar eso, que las leyes no son solamente leyes, no son solamente normativas que después tenemos que cumplir o que no, sino que sean debates sociales. O sea, lo que pasa ahí adentro cambia la vida de las personas. Entonces tenemos que poder sacarlos de ahí, ¿no? O sea, no que sí que no lo hagan los demás legisladores, pero creo que el rejuvenecimiento que hay en el Parlamento llevó a que dejar de ser eso tan estructurado y solemne, bueno, hacer como, está bien, son leyes, está bien, hay que respetar, tenemos roles, cosas que cumplir, pero cambia la vida de las personas, trasladémoslo para afuera. Y la otra pregunta que hacía sobre si hay muchos jóvenes, ¿verdad? Vemos muchas y muchos. Si están conectados entre sí. Sí, tenemos un muy buen trabajo hay un buen trabajo entre toda la bancada, es verdad, pero por temas generacionales también hay mucho más conexión con las mismas generaciones. Hay varias suplentes, aparte la mayoría somos mujeres, hay algunos compañeros también porque nosotros decimos que tenemos una sindicata y se dicen, no hay varones, hay algunos compañeros, la mayoría somos mujeres suplentes, todas jóvenes, menores de 35. Y eso también hace que trabajemos mucho porque el tema de ser suplente también te pone en un lugar de que trabajás y pones voluntad si te interesa. Entonces, si no, bueno, pues esperás que te llamen para entrar. Pero bueno, si te interesa trabajás y pones voluntad y te hace como trabajar con otra gente que está en la misma situación, bueno, vamos a trabajar en este tema, vamos a ponernos, porque como no sabemos cuándo entramos o no, o a veces pedimos, pero no depende mucho de nosotros, o nosotras, bueno, vamos a trabajar este tema igual aunque no entremos, porque si no lo hacemos nosotros lo hace alguien que sí entra. Aparte muestra el interés. Claro, y llevar eso a que, bueno, si no estamos nosotras o entra una o hay alguien que puede transmitir lo que venimos trabajando, ¿no? Entonces hay un buen colectivo de trabajo, de intercambio, de conocer también diferentes visiones, ¿no? Porque también nos pasa eso. Sí, por supuesto. Sabes que ahora que tocas el tema de juventudes, el tema de feminismos, hay dos cositas que me gustaría ayornar a la conversación. Una, el tema de lo sucedido en Yaba, de ese impulso y esa efervescencia que se vieron en los jóvenes, que te digo que creo que hace tiempo que no lo veo de esa manera, y cómo se conjugaron todos, y el papel que cumple esta revolución feminista en la juventud, que evidentemente ya la vienen, los varones también lo vienen impulsando conjuntamente, y a ese choque de generación con los otros que nos tenemos que estar reestructurando todo el tiempo para no caer en esas conductas que culturales que las tenemos medias incorporadas inconscientemente y que tenemos que estar todo el tiempo peleando contra ellas. Sí, bueno, sí, lo del IABA es tremendo, porque aparte justo tiene los dos puntos que tratás, tiene esto de cómo se pararon los gurises ante la situación súper agresiva para ellos, ¿no? Porque le estaban queriendo sacar local sindical, una medida súper abusiva, con un director que los respalda y termina en un proceso de sumario, y eso se pararon muy bien organizados. Nosotros estuvimos acompañando tanto en la ocupación a la noche
como la mañana cuando fue el desalojo. Y los gurises estaban re bien organizados, o sea, pasaron re bien adentro. Cuando los desalojaron salieron por la voluntad, pero se quedaron parados en las escaleras y no se movieron. Cuando entraron las autoridades hicieron un cordón, más allá que le cantaban, le hicieron un cordón para que subieran, o sea, no hubo nunca agravios, nunca nada como mal. Estaban reclamando lo que es de ellos y bien, y con mucha efervescencia. La marcha estuvo muy bien también, además, porque no había como gran expectativa, estuvo muy bien en términos mucha gente aparte. Mucha gente, no, en términos de convocatoria estuvo muy bien, la verdad que llamó la atención eso. Y bueno, y te das cuenta de eso que decís vos de cómo rompen los chiquilines, porque Jerónimo, el chiquilín que habla mucho, tiene esto como la desconstrucción de cómo estaba vestido, de cómo hablaba, que te das cuenta que empezaron a tomar las nuevas generaciones ya como el propio, digamos, ¿no? Lo tienen adentro el cambio cultural. Exacto. Y es difícil de ver, porque sigue siendo un choque, ¿no? Pasó que lo de Nacho Álvarez, por ejemplo, salió los crachos, o sea, hay cosas que hay gente que sigue siendo y por eso se hace prehistórica, choque con lo que todavía se resisten a esos cambios. Sigue habiendo ese choque, pero lo que muestra esto es que los cambios se dan, llevan muchísimo tiempo, porque hay montones de generaciones en el medio que han dado esta batalla, seguimos batallando, hay generaciones más grandes que todavía siguen dando la batalla, pero quiere decir que en algún momento el cambio sucede y que empieza desde gurises, ¿no? O sea, esto es de todos los días, cultural, de darle, hasta que tenés un pibe que sale y habla y se para desde ese lugar desde siempre, digamos, ¿no? Como esto de que están vos o yo, incluso en la desconstrucción constante, porque el mundo va cambiando y más allá que yo sea feminista, sea más joven, también tengo cosas que empezar a pulir, a cambiar, porque la vida, el mundo empieza a avanzar y como yo me crié, en el entorno que me crié, también cambia, ¿no? Pero muestra esto que los gurises, las mujeres y los jóvenes han sido históricamente los pilares de las transformaciones sociales y culturales y siguen demostrando que siguen siendo las dos transformaciones más importantes. Obviamente por el rol del sistema, en el caso de los gurises, que aparte parece joven, pero tendría que ver un poco con esta ley, no siempre como que entender que los gurises no son adultos, no tienen decisiones o capacidad, esto es sacarle la calidad de sujeto. El sistema siempre lo deja por fuera, bueno, siempre son los rupturistas los que vienen a cambiar las cosas. Y las mujeres también, ¿no? Siempre son las que han luchado, pero el sistema patriarcal sigue ganando, entonces también es como una lucha que, bueno, es más difícil de dar y siempre está mal vista, pero ha tenido resultados. Se paró muy bien la muchacha también que habló. También, muy bien. Muy precisa, los puntos no, los chiquilines muy claros. Estaban muy claros, vos sabés que hablas con ellos, tienen todo claro, o sea, casi que ni tuvimos, estábamos ahí, o sea, increíble el nivel de asesoramiento que tenían, cómo sabían cómo pararse, la organización, ¿no? Que tenía era tipo buenísimo, y muy claros para hablar, que aparte era natural, no era armado, ¿no? O sea, eran chiquilines que lo manejan con naturalidad las cosas. Pero te muestra esto, que el trabajo diario termina siendo un cambio, y son los chiquilines, las mujeres o los movimientos que hayan sociales los que terminan logrando los cambios, a veces con mucho sacrificio. Sociales y sindicales. Y sindicales, sí, con mucho sacrificio, pero se logran. Sindical, que este gobierno claramente tiene un problema personal, diría yo, con el tema de las organizaciones sindicales, y todo aquello que se organice en pro del trabajador. Claramente los efectos los estamos viendo en la pérdida del salario real, en el aumento del desempleo, en el aumento de la pobreza, más allá que hay muchos números camuflados también por ahí. Y bueno, es claramente una guerra este gobierno contra los sindicatos, contra los movimientos estudiantiles, contra las diversas causas y luchas, como el feminismo, como la causa de la igualdad del LGBT también. Y bueno, todos aquellos movimientos que luchen y reivindican los derechos, creo que este gobierno tiene un pequeño problema contra ello. Así que muchísimas gracias también por darnos tantas aclaraciones y explicaciones de cómo se están desenvolviendo, y principalmente los legisladores jóvenes, ¿verdad? Yo te quiero agradecer, Diana, porque viniste de lejos para compartir este espacio con nosotros. La casa, estás bienvenida cuando quieras, así que eso, estamos a las órdenes para plantear cualquier solicitud, inquietud que quieras, que también desde otro punto de vista la población le pueda llegar. Es importante eso, que dejemos marcado también que todos los legisladores que vienen acá, los senadores, los diputados, hacen un esfuerzo bastante grande. Para los que no saben, estamos en Las Piedras, es un punto bastante lejos de la capital, y siempre, todas las semanas estamos recibiendo alguno distinto, y eso demuestra el compromiso que se tiene desde
desde nuestra fuerza de representantes para con la ciudadanía, esta falta de comunicación que hay, el usar medios alternativos, este punto por el cual te puedas conectar con ellos, porque directamente saben que siempre nos pueden dejar las preguntas y los comentarios que nosotros les vamos a estar haciéndoles llegar a ustedes y a ellos. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy a las órdenes también en lo que pueda, así que gracias. Nos Muchas estamos viendo gracias. el próximo lunes en Sobre la Mesa con Gonzalito, acá discutiendo todos los temas de la semana. Que pasen lindo. Chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad.